La palabra pirámide viene de los vocablos griegos piro, fuego, y amid, estar en el centro. En las culturas antiguas, el fuego era considerado energía universal y vida. Las pirámides son cuerpos geométricos que concentran campos de energía. Está comprobado que el campo magnético de energía verificable en las pirámides egipcias existe de manera idéntica, pero con menor intensidad, en otras pirámides, siempre y cuando mantengan las mismas proporciones. Dentro de ellas se genera una concentración y circulación de energía que comienza en cada uno de los 5 vértices y confluyen en el área central. En este área, las moléculas absorben las vibraciones por medio de la resonancia y al aumentar la energía, comienzan a expandirse incrementando la circulación hasta saturar la pirámide, saliendo luego hacia la atmósfera circundante. Muchas personas que han puesto a prueba el poder de las pirámides afirman que pueden suceder fenómenos dentro de ellas, tanto si están cerradas o con su estructura abierta. Las pilas secas se recargan por sí solas, el agua es más pura, los alimentos duran más tiempo, las semillas germinan antes, los dolores disminuyen, la meditación es más profunda, la agilidad mental aumenta, el impulso sexual es más fuerte, los procesos naturales de curación se aceleran, las plegarias se vuelven más eficaces, los fenómenos psíquicos son más intensos, etc. Gracias a diversas experiencias se puede aprovechar la energía piramidal para lograr innumerables beneficios. Esta noche, en mis enigmas favoritos, abordaremos este apasionante asunto, la energía de las pirámides. El escuchar esta música y viendo estas imágenes, la verdad es que uno ya se transporta a ese mágico país de los faraones, el mágico país del Nilo, Egipto, del que tantas veces hemos hablado en este programa. Buenas noches, señoras y señores, amigos, bienvenidos a mis enigmas favoritos. Saludamos a nuestro público, bienvenidos que ha acudido a ver este programa en directo. Esta noche hablamos de un tema precioso, la energía piramidal. Hemos hablado muchas veces de Egipto, hemos hablado muchas veces de las pirámides, pero ese aspecto importante que no se puede medir y cribar, o quizás sí, desde un punto de vista científico, como es la energía piramidal. Saben ustedes de sobra que yo he entrado en infinidad de ocasiones en la Gran Pirámide y conmigo muchísima gente, parte de esa gente está aquí en el público y a nadie le resulta indiferente entrar dentro de la Gran Pirámide. Algo ocurre ahí dentro, algo que es objetivo y que desde luego no es sugestión. Lo que es, vamos a intentar averiguarlo esta noche. Con nosotros está por primera vez pues todo un experto en esta materia, es investigador, escritor, psicoantropólogo y piramidólogo. Gabriel Silva, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un placer, bienvenido a este programa. Mío. Fíjate cómo estamos hoy, rodeados de pirámides, nunca mejor dicho. Has traído pues estas 2 pirámides que tenemos aquí, ¿verdad, Gabriel? No habéis ido a mi casa, porque ahí sí que estaría rodeado de pirámides. Gabriel, ¿cuántos años dedicado al estudio, a la investigación de las pirámides? Bueno, voy a cumplir 50 años casi. A los 6 años comencé, a los 14 años pasé a la práctica. Es decir, a los 6 años los libros de mi padre me apasionaban, sabía algunas cosas, no sé por qué lo sabía, pero hay cosas que las sentimos cuando veía en los libros que estaba todo fantástico, pero por ahí decía que era la tumba de un faraón, salía corriendo y decía, mami, mira, esta gente se ha equivocado, esto se ha equivocado, esto no puede ser. Y el tiempo me dio la razón. A los 14 años hice mi primera pirámide, una pirámide como esa, de cartón. Esa escala, ¿no? Está con la escala de Keops. Yo prefiero llamarle escala Al-Raum, que significa la luz. Es como la llamaban a la Gran Pirámide los egipcios, que nunca fue la pirámide de Keops. Keops la ocupó en algún tiempo, luego vino Ramsés II y sacó todo lo que había metido Keops dentro. Y sí, posiblemente Keops estuvo 20 años trabajando en la Gran Pirámide para hacer alguna chapucilla para utilizarla, porque la pirámide era mucho más antigua. Era el templo de Isis, aunque yo creo que era el templo de Isis todo el conjunto de Giza.
Vamos a hacer una fotografía de la imagen que ustedes están viendo de este plató. Gabriel nos ha traído estas dos pirámides, concretamente esta que tenemos a mi derecha en este caso. Gabriel, que tiene un soporte también, una especie de soporte metálico que te has traído. Con una mesa metálica adecuada para que la gente pueda meter debajo de una colchoneta y pueda utilizarla en la modalidad de antipirámide. Este es el modelo terapéutico más pequeño que podemos hacer, porque en esto la gente pues tiene a veces muchas expectativas y dice, me hago una pequeña piramidita y ya puedo lograr muchas cosas, y ni es milagrosa ni es una panacea. Es lo que más se aproxima en algunos aspectos a una panacea, sobre todo cuando tenemos problemas reumáticos o tenemos problemas de infección bacteriana. La pirámide tiene dos modalidades de uso, que es pirámide y antipirámide. Pirámide es el interior y antipirámide es el campo que se produce debajo, más potente inclusive que en el interior, pero que tiene algunas contraindicaciones. Y la antipirámide superior, que es también todo lo que la pirámide excluye de su campo una vez que está funcionando. Entonces, esta pirámide que llamamos Higia, en honor a la diosa de la salud de los griegos, es la más pequeña que recomendamos para utilidad terapéutica. Tiempo tendremos suficiente esta noche, Gabriel, de adentrarnos en las aplicaciones terapéuticas de las pirámides. Yo tengo aquí conmigo dos libros, este de la colección de la SEIP, que coordina Pedro Amorós, Tecnología Sagrada de las Pirámides. El autor es Gabriel Silva, y además Gabriel ha tenido el detalle de traernos hoy en primicia y en exclusiva este libro. Es el manuscrito de su segundo libro, que está todavía por publicar, prontito lo veremos en las librerías si Dios quiere. Es la primera vez que se presenta en un medio de comunicación, Revolución Terapéutica de las Pirámides. Y con todo esto, Gabriel, la primera pregunta obligatoria es la siguiente, que parece sencilla, pero una vez más, ¿qué son las pirámides? Lo vamos a definir en varias formas. La definición de diccionario, bueno, pues la forma geométrica que conocemos, ¿no? La definición en el tema que nos toca como piramidología, digamos que es un aparato que utiliza el campo magnético terrestre para generar un campo magnético propio. Lo tiene todo cuerpo en el espacio, tiene un campo magnético. Es decir, el magnetismo es inherente a la materia. Es una ley universal, la ley de magnetismo. Digamos que esta taza tiene un campo magnético, si lo pudiéramos ver, pues una áurea, que tendrá más o menos la forma de la taza. Depende de la forma del objeto, ese campo tendrá unas propiedades u otras. Pero la constante es que en el espacio, todos los cuerpos, todos los espacios, cualquiera sea el tamaño, cualquiera sean las dimensiones que tenga el objeto y sus características y sus propiedades físicas, etcétera, la velocidad a que se mueven las partículas dentro de ese campo magnético es la misma, es una velocidad universal. Entrar en más detalles sería un poquito aburrido inclusive, ¿no? Y además habría que mostrar imágenes. La propiedad que tiene el campo magnético de la pirámide es que es el único, también ocurre en los conos, pero a un nivel mucho menor. En la pirámide es donde el campo magnético es más rápido que en cualquier otro objeto. Es decir, las partículas se desplazan por influencia de ese campo magnético mucho más rápido que en cualquier otro cuerpo en el espacio. Por lo tanto, en el interior como en el exterior vamos a tener una serie de fenómenos que ya los conocemos gracias a un trabajo que hicimos entre los años 1984 y 1991 con dos físicos cuánticos, es decir, un pequeño grupo de élite de trabajo, luego apoyados también por un matemático, el doctor Roberto Balmaceda y Herminio Valdez, físicos. Esta gente ha trabajado en estudio de neutrinos, se abrieron de esa rama de investigación porque desarrollaron tecnología que no convenía a intereses del mercado, a intereses políticos, a intereses de cierta élite, ¿no? Gabriel, por eso sabemos esto. Todo esto que estás contando y toda la información que se va a dar esta noche, multidisciplinar, porque evidentemente nos vamos a adentrar en diferentes disciplinas, ¿ya la conocían y la aplicaron los constructores de las pirámides? Evidentemente. ¿Quiénes fueron? Nosotros estamos redescubriendo lo que descubrieron personas que lograron hacer, como dicen varios investigadores, estamos de acuerdo en que las pirámides, las grandes pirámides de las grandes culturas antiguas, fueron el fin de una época, no el inicio. Es decir, es un producto de alta tecnología la pirámide. Esto, así como lo vemos, algo aparentemente sencillo, rudimentario, como lo podamos imaginar, pero sencillo sobre todo, ¿no? En realidad esto es un producto de alta tecnología. Es decir, para poder hacer esto tenemos que saber
que la molécula de agua no es H2O, por ejemplo. Y aquí rompemos un montón de, de esquemas. A ver, Gabriel, la molécula de agua no es H2O. No. Entonces, el H2O es una protomolécula. Es una protomolécula es un conjunto de dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y un oxígeno, y esto forma un radical. Para que se forme realmente una molécula capaz de mojar, capaz de tener adherencia, tenemos que tener 5 H2O. Es decir, un H2O es un oxidante, que el puente de hidrógeno se rompe fácilmente y el oxígeno va a asociarse con otro elemento, digamos en nuestro cuerpo, pues se va a asociar con cualquier elemento de nuestras células y nos va a oxidar. Yo te voy a hacer una pregunta muy directa, Gabriel. Sí. Déjame terminar solo esta idea. El agua tiene exactamente la misma forma que este objeto que tenemos aquí. Tiene la forma de una pirámide. Es decir, en cada extremo, en cada borde, en cada vértice, tenemos un conjunto protomolecular de H2O. Si no tenemos eso, tenemos una pseudomolécula que funcionará a efectos cualitativos y cuantitativos en un laboratorio como agua, pero que cuando eso lo tenemos dentro de las articulaciones se llama reuma. Es decir, líquido sinovial distorsionado, porque esas moléculas mal formadas no pueden atravesar. A ver, Gabriel, yo te pido un poco que vayas más despacio, porque son tantos conceptos, de verdad, aunque yo entiendo que nuestra audiencia es muy erudita, pero son muchos conceptos y además científicos. Yo entiendo que el constructor de la Gran Pirámide, entre otras muchas cosas, quiso reflejar un monumento al agua. Sí. Evidentemente los que construyeron las grandes pirámides tenían o bien una cámara de conteo de neutrinos como teníamos nosotros, o mínimamente un microscopio de barrido electrónico como el que utilizan hoy algunas universidades, y dos me lo han confirmado que efectivamente lo que estoy diciendo es así. El agua tiene una estructura en su molécula perfectamente formada. Aparte es una molécula, la del agua, que puede tomar distintas formas y puede asociarse de distintas maneras. Lógicamente esto genera distintas calidades de agua, distinto tipo de cristales y una enorme cantidad de propiedades que tiene el agua. Es revolucionario, Gabriel. Claro que es revolucionario, pero sin embargo esto pasa como un mero anécdota, esto de que el agua en realidad son 5 H2O, 5 conjuntos de H2O. Lo saben algunos químicos, lo saben algunos físicos, lo sabe gente que trabaja en un laboratorio. ¿Todo esto qué quiere decir? ¿Por qué una molécula de agua? ¿Por qué la pirámide? Bueno, es la molécula de agua perfecta, aquella que tiene sus tensiones perfectamente establecidas. Es aquella que va a asumir la forma piramidal. Cuando logramos justamente a través de un continente hacer que el contenido, agua, tome su estructura piramidal, es cuando logramos piramidalizar el agua. Es decir, hay un fenómeno que se llama simpatía magnética de la forma, y para ello tiene que haber una serie de condiciones. No en cualquier pirámide. En esa de cartón ocurriría en muy poco grado y tardaría mucho tiempo, pero en una pirámide paramagnética potente como esta, conseguiríamos en 17 días hacer que prácticamente la totalidad de las moléculas de agua asuman la forma perfecta de pirámide, igual que esta. Es decir, por efecto del campo magnético que se va a producir, esas moléculas se van a reordenar. Aquellas que no se puedan reordenar se van a disolver, el oxígeno y el hidrógeno se irán, se produce ese barrido de radicales, y todos los radicales libres además dentro de la pirámide se barren rápidamente, y por eso se produce el fenómeno de momificación o deshidratación, porque todas las moléculas de agua, bien o mal constituidas, van a tender a irse, van a tender a ser barridas. Bueno, en principio se van a reestructurar. Esto va sonando más, concepto de momificación, porque dentro de la pirámide se momificaba. No se utilizaba para momificar. Fíjate que los egipcios que conocemos, de la cuarta dinastía en adelante, que conocemos más, inclusive con todos sus escritos, se conocen sus sistemas de taxidermia, es decir, de momificación. Cuando si hubieran sabido realmente lo que tenían, las hubieran usado para momificar sin tener que sacarle vísceras y dejar en los vasos canónicos esos órganos. Porque en la pirámide, y más una pirámide como esas grandes pirámides de Giza, podría perfectamente meterse un cadáver y ese cadáver no se descompondría en absoluto, no se pudriría, no se corrompería, se secaría, se momificaría solo,
como se han encontrado momias en situaciones extremas de frío o de calor por efecto de esas condiciones físicas, en la pirámide, aún con los 30 grados que pueden hacer adentro, se va a momificar sin putrefacción. Una pregunta, Gabriel. ¿El proceso de la momificación es parecido, y fíjate que aventurado el que te haga esta pregunta, al proceso de criogenización? Bueno, la criogenia es por frío, pero digamos que se podría lograr más o menos lo mismo. Es decir, en la criogenia lo que se busca es que no prospere ninguna bacteria, que no haya actividad biológica que pueda producir la descomposición, y en la pirámide lo logramos sin necesidad de... Te digo esto porque hay investigadores que sostienen la posibilidad de que hay cuerpos criogenizados dentro de la pirámide. No estarían criogenizados, llamémosle piramidalizados, o sea, disecados. Ahora, la criogenia no deshidrata, es decir, las moléculas de agua permanecen ahí. Mientras que dura la temperatura, dura la estabilidad química y física del objeto puesto o de la materia expuesta. En cambio, en la pirámide no, en la pirámide hay una deshidratación. Un cuerpo vivo no tiene ningún problema, pues bebemos agua. Un cuerpo muerto va a perder rápidamente esa agua, va a quedar muy ligera, va a quedar seco. Al no haber, suceden varios fenómenos concatenados. No podemos decir que en la pirámide ocurre un fenómeno, no, son varios fenómenos concatenados. En primer lugar, deshidratación. Es decir, formación de un campo magnético que va a generar un barrido por su mayor velocidad con respecto a toda la otra materia del universo, va a generar un barrido de radicales libres. Toda molécula que ande suelto, todo átomo que esté suelto, que no esté cumpliendo una asociación, que no haya un puente de relación con otras moléculas funcionando dentro de una armonía matemática y geométrica, va a ser barrido. Eso es lo que hace que desaparezcan los radicales libres rápidamente dentro de la pirámide. Luego, la reorganización o reestructuración molecular espontáneamente, porque al sacar todo lo que no corresponde, se ajustan las tensiones, y las tensiones atómicas hacen que las moléculas se formen más correctamente. Gabriel, quiero traducir al cristiano. Quiere decir que una molécula es como esta mesa. Está llena de este átomo, aquel átomo, y podemos tener todo desarreglado, desordenado. Viene mi señora, que le gusta mucho el orden, y dice, no, esto aquí, esto allá. Vale. Entonces tú vienes y dices, ah, qué bonita que ha quedado. Esto da gusto. En la naturaleza pasa algo más o menos así en todo el orden molecular. Las moléculas que tienen átomos desordenados van a funcionar mal. Aquellas que tienen sus átomos con sus perfectas simetrías, con sus perfectas armazón geométrica, va a utilizar la menor cantidad necesaria de energía para poder mantenerse unida. Porque una molécula es un conjunto de átomos que cumplen una función determinada. Entonces, en la pirámide lo que vamos a hacer es corregir, mejorar el orden molecular, tanto de la materia muerta como de la materia viva, orgánica o inorgánica. Estás diciendo como una regeneración. Exactamente. Hay una reestructuración de la materia. Una curación. En algunos casos vamos a conseguir una curación, que es justamente distinto tipo de cosas. Esto que estoy diciendo de las moléculas corresponde, por ejemplo, al tema del reuma. Es lo que se ha descubierto en Cuba, que ya es oficial la piramidoterapia. Hay certificaciones. Yo tengo una docena de avales de instituciones militares y civiles, hospitales. ¿Te vas de hecho a Cuba dentro de unos días? ¿Cómo? ¿Te vas de hecho dentro de unos días a Cuba? Sí, porque vamos a hacer un documental y vamos a hacer sobre todo testimonial, porque ya hay más de 30.000 pacientes tratados de cosas que aquí la gente no se puede creer. Y solo con la pirámide. Sí, tenemos un caso de gangrena, por ejemplo, tratado con esta pirámide. No digo que pueda servir para todos los casos, según las condiciones del paciente, pero un hombre de 86 años, al que los médicos le dijeron a los hijos que se olviden, porque ya no hay nada que hacer, porque la cantidad de bacterias que hay, no hay antibióticos para tratar semejante espectro, ¿no? Una septicemia ya con las piernas totalmente hinchadas y tal. Y sin embargo, bueno, pues el hombre en un mes y medio, ya la herida cerrándose, y con otras terapias complementarias y sin uso de antibióticos se va reduciendo la herida hasta ahí ya va a desaparecer. Vamos a ir sintetizando, Gabriel. Tenemos entonces que la gran pirámide, hablamos de las pirámides de Egipto, ¿no? O toda aquella estructura piramidal. Digamos que la gran pirámide de Giza es la más perfecta. La más perfecta. Sí, bien. Y además que tiene la orientación. A partir de ahí todas las demás. A partir de ahí todas las demás en menores calidades y condiciones, porque además han tenido distintos usos. Bien. Sintetizando entonces, tenemos que la Gran Pirámide es un monumento a la molécula del agua. Podríamos decirlo que en su interior uno se puede regenerar o incluso sanar
vamos a dejarlo ahí, ciertas enfermedades. Exactamente. Por lo menos aliviarlas. Sí, las reumáticas y las infecciones bacterianas con seguridad. Y otra vía, hay muchas. Otra vía puede ser también retrasar el envejecimiento o la oxidación. Claro, eso ocurre sin duda. No en la antipirámide, porque en la antipirámide, con lo que tratamos una pierna, un brazo lastimado, bueno, distintas cosas, estamos produciendo también una oxidación. Por eso la antipirámide, ese campo virtual, bueno, que no es virtual, no es visible, pero no es virtual, es real. El campo que hay por debajo y el que está por encima, que nos recomendamos no usarlo hasta que los que investigamos sepamos más. Porque el campo superior también tiene sus efectos. Es muy estimulante, pero no sabemos si puede hacer daño. El campo inferior o antipirámide inferior sabemos que podría hacer algún daño porque estamos utilizando una cualidad oxidante, es mucho más oxidante que la pirámide. Tengamos en cuenta que los radicales libres que está excluyendo la pirámide son hacia abajo la mayoría. Entonces tenemos unas contraindicaciones, tenemos unas precauciones que tener en cuenta cuando usamos antipirámide. Ahora, si la pirámide está correctamente hecha con estos materiales que es aluminio de alta pureza, o con madera, o con vidrio, aunque con madera por higroscopía y tal funcionan, se absorbe agua y la pirámide pierde potencia cuando hay agua metida en la estructura, porque la potencia la va a ocupar en modificar las moléculas que hay metidas en su estructura y no lo que tengamos adentro. Entonces utilizamos el aluminio, que es el mejor y de alta pureza, sin ferromagnéticos, es el mejor material para hacer esto. No hay que usar pirámides de cobre, ni de hierro, ni de acero, aunque sea acero inoxidable. Hay que usar como metal únicamente el aluminio o el platino, que es igual de paramagnético, solo que saldría un poquito caro. Vale, te estoy escuchando, son tantos conceptos tan profundos en ciencia que pensar que hace 5.000 años, según la cronología ortodoxa, ¿no?, de la arqueología y la historia, pensar que los antiguos egipcios conocieran estos datos y lo aplicaran en esta grandiosa y magnificente construcción titánica, obra como es la Gran Pirámide, eso supone que quizá, bueno, o eran gente muy adelantada, y ya va implícita la pregunta, ¿quiénes fueron? Esa ha sido mi gran pregunta. Tenemos un gran investigador, yo admiro el trabajo documental que ha hecho también Fernando Malcún en México, y bueno, presenta una serie de teorías con las cuales en la mayoría estoy de acuerdo, porque los que hemos experimentado muchas cosas sabemos que no solamente tenían utilidades terapéuticas, utilizaban los complejos piramidales para producir grandes cantidades de energía eléctrica, y esto lo demostró el ingeniero Alberto Müller en la década de 50 en México. Es decir, el complejo de Teotihuacán era una gran usina electromotriz a partir del campo magnético de la Tierra, y las pirámides funcionaban como detonante de ese campo, para producir electricidad con la misma utilidad que nosotros hacemos una central nuclear, con la que de pronto nos podemos cargar 200 kilómetros a la redonda de toda la vida que exista. Pues ellos lo hacían con un sistema magnético telúrico, es decir, utilizaban pirámides para acumular y detonar una serie de circuitos electrónicos en gran escala. Es decir, cuando miramos el plano de Teotihuacán y prácticamente todos los planos de planta de Egipto y de todos los centros piramidales, lo que vemos son grandes circuitos electrónicos. Nosotros lo usamos por un reloj, para un ordenador, para todos nuestros cacharritos. Ellos lo hacían en grande, y lo que hacían era utilizar ese medio Gauss. Gauss es la fuerza con que se mide el magnetismo, la fuerza de un imán. El medio Gauss que tiene el imán llamado Tierra, lo convertían, medio Gauss es muy poquito, un imán de estos que se pegan en la nevera tiene 10, pero este es enorme. Gabriel, que tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero quiero hacerte una pregunta y quiero que seas sintético en la respuesta. Eso es difícil. Cuando tú le cuentas todo esto a un arqueólogo, o a un historiador oficial o un egiptólogo, ¿qué te dice? Tú estás loco, bueno, ¿no? A veces de todo. Algunos, afortunadamente, sobre todo los arqueólogos jóvenes, estudiantes jóvenes, pues ya vienen con otra mentalidad, ya quieren realmente descubrir la verdad, no seguir repitiendo como loros lo que vienen diciendo de hace 200 años. Y bueno, hay esperanza en esos arqueólogos jóvenes que tienen que hacer participar de esta revolución, porque fíjate que la arqueología es la única ciencia, como la antropología, la única ciencia que no ha dado absolutamente nada útil a la civilización,
nada útil para nada, salvo cosas como lo que hacemos los heterodoxos, ¿no? Donde estamos redescubriendo estos legados que nos han dejado los antiguos. Y quién sabe si reescribiendo la historia. Con esta reflexión tuya vamos a hacer nuestra primera pausa, nuestro primer alto en el camino, pero dentro de unos minutos la energía de las pirámides. Está con nosotros el psicoantropólogo y piramidólogo, escritor e investigador Gabriel Silva, presentando este libro, Tecnología Sagrada de las Pirámides, escrito en la colección de la SEIP, que coordina nuestro buen amigo Pedro Amorós, y presentando también esto hoy en primicia. Es su segundo libro. Aquí está el manuscrito, está por publicar. La verdad es que es una gozada, tener siempre un libro cuando se va a presentar, cuando se va a editar, Revolución Terapéutica de las Pirámides. Supongo que en este segundo libro, Gabriel, contando un montón de cosas nuevas, ¿no? Sí, quiero aclarar que este segundo libro no me pertenece en exclusividad, lo hemos escrito juntos con el doctor Ulises Sosa Salinas, que fue el pionero de la investigación piramidal en Cuba. Y gracias al trabajo de él, que lleva unos 20 años más o menos trabajando con pirámides, hoy en día hay más de 30.000 personas tratadas en Cuba de distintas dolencias, y se han conseguido las certificaciones sobre el efecto piramidal que se pueden observar en la página nuestra. Y eso. No se lo van a creer ustedes, pero aunque yo conocí a Gabriel Silva de hace ya mucho tiempo por sus trabajos, personalmente le conocí, como no, en Egipto. Fue en diciembre, en fin de año, diríamos así, en fin de año del año 2006. Allí le conocí personalmente y allí me comprometí con él que haríamos un programa sobre este asunto tan interesante. Cuando una persona, Gabriel, entra dentro de la Gran Pirámide, y aquí hay muchos amigos que lo han hecho, ¿a qué está expuesto? ¿Qué siente? ¿Qué percibe objetivamente? Ya no la sugestión de lo que puede escuchar en un libro, en un programa de televisión. ¿A qué está expuesto orgánicamente, físicamente y psíquicamente? Claro. Y espiritualmente, ¿no? También. Sí, pero como tú has dicho bien, objetivamente, yo no niego lo espiritual, al contrario, todo lo contrario. Lo espiritual creo que es la base, creo que realmente somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, como dijo alguien, y no al revés. Pero en la pirámide, objetivamente, lo que tenemos es la exposición a un campo magnético con unas propiedades muy puntuales, de las que repasamos un poquito lo que habíamos dicho recién: deshidratación, reestructuración molecular, barrido de los radicales libres, por lo tanto menor oxidación. Ahí lo que habías comentado un momento atrás, digamos, disminuye el índice de envejecimiento. Nosotros hemos llegado con la Musca Sapphirus, una especie de abeja por sus costumbres, más que mosca, un insecto de la selva amazónica, hemos llegado a hacer que duren prácticamente el doble. Es decir, son animalitos que viven 15 días, cualquiera sean las condiciones, varía a lo largo del año, las temperaturas también en el Amazonas varía según... ¿Y ahí dentro vive más? Dentro de la pirámide es un poquito complicado el experimento, porque había que traerle, ellas producen su propia miel, es una miel un poquito desagradable, medio amarga, pero es su alimento, y es un alimento sano, tan sano como la miel, es una maravilla. Pero no son saprófitas, no es como la mosca doméstica, y estas mosquitas duran 15 días y son muy buenas para hacer experimentos, porque sabemos concretamente que cualquiera sean las condiciones, no podemos decir que porque si hizo más frío, si hizo más calor, o que más temperatura o más humedad o tal, varía, no, viven 15 días y punto, es muy puntual. Entonces, cuando hemos logrado que la mayoría viviera 28 días, alguna 29, y creo que una vivió 30, lo que pasa que el biólogo, por ahí algunos informes, como no le decíamos de dónde provenían las muestras, tampoco nos largaba cosas, pero sí, nosotros teníamos las pirámides ahí, teníamos las moscas, y sabíamos que estas mosquitas habían duplicado prácticamente su vida. Curioso. Y dentro, en este caso de la Gran Pirámide, que sabemos que hay descubiertas, y entiéndanme descubiertas con incisión, 3 cámaras, 3 salas: la inacabada, la del caos, la cámara de la reina y la cámara del rey. ¿Tú sostienes la posibilidad de que haya más cámaras dentro de la Gran Pirámide? Sí, es posible. Dentro de cada una de esas cámaras, ¿uno siente cosas diferentes? Claro, porque depende de la proximidad que tengas al vórtice central, vas a tener mayor o menor efecto. En una estructura tan grande, a nivel orgánico cuesta,
aún para una persona sensible, porque curiosamente los que dormimos en pirámides, que estamos por lo menos... ¿Tú duermes en pirámides? Sí, sí, claro. Entonces fabricamos piramicamas. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, los que vamos desarrollando cierta sensibilidad, es decir, cuando una pirámide no está funcionando, me basta meter la mano y darme cuenta si está funcionando o no. Es decir, si no funciona porque está desorientada, nada más. Sí, esto es algo que, bueno, lo hemos hecho muchas veces. Para que esta pirámide funcione, Gabriel, tiene que estar bien orientada. Sí, toda pirámide, para que funcione, tiene que tener una cara perfectamente orientada al norte, porque de lo contrario no funciona. Es decir, funciona en relación al magnetismo telúrico, y estamos hablando del norte magnético, es decir, se mide con una brújula. Colocamos la brújula en un vórtice y tiene que quedar perfectamente en la misma línea, el costado de la pirámide tiene que quedar exactamente en la misma línea que la flechita de la brújula, es decir, orientada según el norte magnético. Sin esa a 5 grados de desvío respecto al norte, ya se nota siempre, apenas funciona, y es difícil que una pirámide funcione con 8 grados de desvío. No obstante, no ha pasado que una con 20 grados de desvío todavía funcionaba, pero ya son situaciones. Tú has traído, Gabriel, esta pirámide hoy aquí, tiene un soporte que está tapado por una sábana negra. La has traído para que podamos, bueno, no experimentar con ella hoy, evidentemente, pero sí por lo menos verla, tu trabajo, en parte. Bueno, esta la traía para regalártela. Muchísimas gracias. Realmente creo que lo mereces, el trabajo que haces, no solamente en este campo, pues te merece, la verdad que te merece mucho más. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, la pondré en casa y ahora quiero saber cómo la puedo utilizar y para qué la puedo utilizar. ¿Qué puedo meter dentro? Bueno, en el uso habitual, en la parte de arriba, y tiene esa tapa, en lugar de tenerla abajo, que podría hacerse abajo también, preferimos ponerla arriba, porque entonces lo que pongas adentro, si me permites. Sí, ten cuidado con el micrófono. Claro. Perdón. Tendríamos el agua a esta altura. Espérate, porque se te ha caído el micrófono, Gabriel. ¿Lo tienes dentro de la chaqueta? Sí. ¿Te lo puedes poner? Sí, perfectamente. El agua, ahí la vemos que está a una... Espera, Gabriel, no te lo has puesto bien. Vamos a pedirle a un compañero. A ver... No, se te ha caído. Espera. Entra, Salvi. Nuestro compañero va a entrar para que te ponga bien el micrófono. Un segundito, Gabriel. Claro, es que no habíamos previsto que te ibas a mover para que pudieses explicar. Pero... Y yo cuando hablo de esto me olvido de todo. ¿Has metido tu taza de agua? Sí, la pones de agua, por supuesto, ¿no? De agua, sí, o lo que haya dentro. Sí, si es de mano no lo pongas porque va a quedar asqueroso. Va a retomar su química real. Bien. Los vinos químicos, los vinos malos, se toman un gusto que no se puede tomar, porque revelan verdaderamente su naturaleza. Esa taza tiene que los vinos buenos, los vinos naturales se mejoran. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y esa taza tiene, si está más al centro, mejor? Sí, tiene que estar al centro. Ahí, bueno, pues no he llegado por el caso del micrófono. Bien. Pero sí que está a la altura correcta, por eso hemos hecho este diseño con eso. Tú ahí puedes tratar más o menos... Voy a levantarme, yo sí puedo. Sí, hasta 3 litros de agua, en ese tamaño hasta 3 litros de agua, y siempre que se trata agua dentro de una pirámide, mientras más pequeño es el envase, tanto mejor. Ajá. Si pones por ejemplo, un bidón de 4 litros, vas a tardar más o menos el doble en tener bien reestructurada toda el agua que si pones 4 botellas. Y eso de que se ha publicado tanto y se ha dicho tanto de la fruta dentro, cuchillas de afeitar que se regeneran, comentaban en el reportaje inicial, pilas que están descargadas y se vuelven a cargar, ¿todo esto es verdad? Sí, las pilas se nota, es decir, sirve para mostrar el efecto, no tiene una utilidad práctica, es decir, lo que recuperamos de las pilas pues es muy poquito. Nos sirve pero con pilas gastadas de igual manera y como testigos, o sea, se experimenta muy bien. Y ciertamente sí hay una recuperación, porque claro, hay una recuperación molecular de todos los elementos de la pila, lo cual también implica un refuncionamiento de muchos aspectos. En el caso de las cuchillas de afeitar, no es que se afilen, porque no hay un efecto abrasivo. No hay un efecto abrasivo. Lo que ocurre es que, lo voy a hacer con las manos, digamos que cuando yo he usado la máquina nueva, luego que la he usado, ha quedado así, los cristales. En la pirámide vuelven a tener su forma, porque en estos espacios, al pasar la máquina,
y con agua, pues ha quedado agua intersticial, han quedado moléculas y protomoléculas y un revoltijo ahí de moléculas entre medio de los cristales. Como se produce esa deshidratación, los cristales solo vuelven a su sitio. Entonces, finalmente la tirarás a la máquina de afeitar, pero en lugar de utilizarla 2 veces, una máquina ordinaria de estas... la vas a usar 20, 50... ¿Y esto que parece tabú? Si yo te digo pirámide y sexo, ¿tú qué me dices? Bueno, también, es que me lo han preguntado mucho. Claro, no. En una pirámide, salvo el salto del tigre, no se puede hacer todo lo demás. Ahora, con respecto a la potencia sexual que se pueda tener por el uso de una pirámide... Viagra piramidal. Un Viagra piramidal. Pues vamos a patentarlo. El tema es que si tú estás más sano... Sí. Es decir, si tú tienes un reuma galopante, pues ya te pueden dar Viagras. Que te va a doler hasta las cejas cuando hagas cualquier cosa. Claro. Si estás falto de energía, porque estás desvitalizado, porque tienes anemia, porque tienes... cansado, porque te sientes cansado. Tienes infecciones, o tienes cansancio, sí, muchas razones, ¿no? Ahora, eso sí, no es muy ideal practicar, por ejemplo, la meditación en las primeras horas de sueño, porque la pirámide produce un efecto miorrelajante tan fuerte que también puede influir en la actividad sexual. Que se queda uno frito. Sí, te vas a quedar dormido enseguida. Por eso, claro, la gente que tiene problemas de sueños, que tiene insomnio, gente que toma pastillas para poder dormir, se está drogando. Bien, pues lo que hacemos con la pirámide prácticamente que no necesita... O sea, que la pirámide también es un buen ansiolítico. También es un buen ansiolítico la pirámide. No actúa como ansiolítico, actúa como miorrelajante, pero también tiene un efecto a nivel psíquico como relajante, mental, es decir, produce sedación, produce tranquilidad. Y claro, la base es orgánica. Entonces, si mejora tu salud, va a mejorar tu sexo, indudablemente. Pero no es que la pirámide tenga un efecto estimulante sexual estrictamente. Lo que sí podemos tener en cuenta lo siguiente, pero esto yo a veces tengo un poquito miedo de decirlo, pero bueno, estamos en didáctica y ya que la gente se haga responsable de lo que oye y de lo que hace. Yo siempre le digo a la gente que no utilice la antipirámide superior, es decir, lo que se forma por encima del vértice, porque sabemos que solamente un 15% de la materia cuántica que excluye el campo piramidal, solo un 15% va hacia arriba, el 85% hacia abajo, y tenemos la antipirámide inferior. Pero con ese 15% que tenemos hacia arriba, tenemos una potencia tremenda, tenemos unos efectos que todavía no sabemos manejar. Y no se pueden medir. Bueno, sí, hemos hecho algunas mediciones incompletas, mediciones de temperatura, mediciones de conductividad eléctrica de los objetos que pones encima, hemos hecho experimentos que son difíciles de hacer, hace falta mucho aparato, pero sobre todo no sabemos hoy en día, incluso sabemos lo que se produce una espiral, hay una corriente en forma de espiral, pero no sabemos realmente cómo funciona esto. Lo que sí sabemos es que si lo dejas a una persona, por ejemplo, debajo de la silla, al ratito esta persona va a tener calor, le va a picar por allá, va a tener estimulación. Hay una estimulación del sistema nervioso. Pero pensamos que esto, como no lo sabemos manejar, podría causar daño. Entonces, por eso vendemos estos productos, los fabricamos y le decimos a la gente, úselo solamente como le indicamos, para lo que le indicamos. Porque si utilizamos la antipirámide superior, nos estamos arriesgando a algo que nosotros no queremos arriesgarnos. Estamos haciendo pruebas biológicas, estamos probando con bacterias, iremos de a poquito, como se hace cualquier investigación, para asegurar que eso tenga una utilidad. Lógicamente, si una persona la tenemos medio muerta y la tenemos con una depresión terrible y está a punto de suicidarse, mira, le meto una pirámide esta debajo de la silla o debajo de la cama y veré qué pasa, porque no hay pues otra alternativa, ¿no? Pero sabemos que es un estimulante del sistema nervioso tremendo y sabemos que excita sexualmente, pero por favor, no utilicen esto porque puede producir algún daño. Es como decir, mira, la Viagra produce lo que produce, pero no la uses sin receta médica, porque si tienes mal el corazón, claro, pues puede ser
Vamos a hacer una cosa, Gabriel. Vamos a abrir una vía de contacto de este programa ya, en nuestro correo electrónico, por si ustedes lo desean, poder participar desde ya para hacer cualquier pregunta o hacer cualquier reflexión sobre el tema que estamos tocando hoy, la energía de las pirámides, con Gabriel Silva. Mis enigmas favoritos, @arrakis.es. Nuestro correo electrónico, que desde ya está abierto, esa vía de comunicación. Vamos a dar una página web, porque ahora vamos a hablar, Gabriel, de algo que tú también trabajas, de hecho te dedicas a ello. Es esta página web, www, luego la repetiremos, .piramicasa.com. www.piramicasa.com. Si usted tiene alguna curiosidad o inquietud por ver esto, entre en internet para ver esta página web, que le aseguro que va a ser muy interesante, porque uno también puede vivir en una pirámide, ¿no? De hecho, hemos construido 2 pirámides en Brasil para personas un poquito delicadas de tratar, uno un brigadier general mayor de la aviación y el otro pues un industrial. Salieron muy caras esas casas porque hubo que reemplazar todo el acero, todo el hierro, que no se puede poner materiales ferromagnéticos ni diamagnéticos, hubo que reemplazarlo por fibra de carbono. Y eso encarece muchísimo. Claro. Encarece muchísimo, bueno, es un sistema muy caro reemplazar materiales así, ¿no? Luego asesoré a distintas personas en los últimos 20 años, arquitectos de todo el mundo, y bueno, han hecho distintas cosas, algunos las han hecho bien, otros más o menos. Han hecho cosas como el Hotel Luxor, por ejemplo, que funciona muy bien, es una pirámide que está correctamente orientada. No han podido evitar una gran cantidad de acero inoxidable, pero han podido reemplazar muchas partes por aluminio y aquello funciona muy bien. La gente que va al Hotel Luxor en Las Vegas lo sabe perfectamente, y la mayor parte del Hotel Luxor tiene sus clientes permanentes y hay hasta clientes vitalicios. Es decir, aquello es ¿Para qué quiere construirse una casa pirámide, Gabriel? Por todo lo que estamos hablando. Bueno, por en las una casa propiedades. pirámide, por ejemplo, no se desarrollan bacterias patógenas. Y no hace falta ¿Eso qué quiere decir? No hace falta desinfectar nada. En la pirámide ocurre que no viven las bacterias patógenas, porque las bacterias patógenas mayormente producen un saprofitismo, es decir, se alimentan de materia orgánica descompuesta, pero las patógenas descomponen. Entonces, no todos los saprófitos son malos, no todos los organismos saprófitos son malos, tenemos algunos que viven muy bien. Curiosamente, en la pirámide estos saprófitos no tienen ningún problema, que son, por ejemplo, los que se encargan de comerse la materia de nuestra sangre, que no sirve, cuerpos extraños, son también saprófitos, los leucocitos tienen una especie de saprofitismo. Los ácaros, por ejemplo. Bueno, los ácaros son arañas, arañas microscópicas, no están en nuestro interior. No sabemos en la pirámide si pueden vivir o no, porque no son precisamente saprófitas. Pero sí sabemos que el huésped superior se fortalece. Por lo tanto, tenemos algunas infecciones parecidas a las de los ácaros, como... Bueno, no me acuerdo en este momento, pero tenemos infecciones de la piel que son producidos por microorganismos así. ¿Vamos a vivir más años dentro de una casa pirámide? Sí, indudablemente. ¿Sí? Hombre, ¿Lo aseguras? Sí, por lo menos vamos a vivir, para empezar, alargamos la vida en función de la salud que tengamos. Si no corremos el riesgo de tener bacterias que nos infecten, ya estamos prolongando la salud, prolongando la vida. Si no tenemos una masa de radicales libres como los que tenemos en este momento aquí, por ejemplo, sino un índice de oxidación muchísimo menor, indudablemente todas nuestras células van a envejecer a un ritmo menor. Por lo tanto, porque se sabe perfectamente que el envejecimiento no es otra cosa que la oxidación del ADN. La mitocondria. El ADN mitocondrial, sobre todo, es el que se va oxidando y vamos perdiendo capacidad de regeneración celular. Si disminuimos ese coeficiente de daño molecular dentro de la célula, vamos a alargar la vida celular, por ende vamos a alargar la vida de todos los órganos. Hay un fenómeno que se produce también, Gabriel, dentro de la Gran Pirámide, es la precipitación de los coloides en sangre. Sí. ¿Qué es esto exactamente? En realidad, lo que ocurre es que demoran muchísimo en precipitar los coloides. Los coloides son aquellas sustancias que son más grandes que una molécula, generalmente son compuestos de varias moléculas, pero no llegan a formar o una bacteria, una célula o un organelo concreto. Los coloides son sustancias más grandes que moléculas, cuerpos más grandes que moléculas, que
se encuentran dentro de un líquido. Por ejemplo, un elemento coloidal por excelencia es la leche. Cierto. Entonces, tenemos en la célula también digamos, la mayor parte de la masa celular, que llamamos citoplasma, está compuesta por una especie de gelatina. Esa gelatina en realidad es agua con coloides, con una serie de, y lógicamente hay desparramados cristaloides y organelos y bastoncelos y un montón de cositas pequeñitas, ¿no? Pero la gran parte, digamos un 70% de esa célula es agua, y los coloides están en suspensión dentro de esa agua. Lo que ocurre dentro de la pirámide es que esos coloides tardan muchísimo más en precipitar. Si dejamos, por ejemplo, un vaso de leche dentro, aquí arriba, vamos a tener que en un tiempo X, en una célula corresponde a unos 3 minutos, vamos a tener una precipitación de esos coloides, se van a sentar en el fondo, digamos la borra de la sustancia va a quedar en el fondo. Dentro de la pirámide eso se puede alargar muchísimo, de hasta horas en un recipiente. Nosotros hemos hecho experimentos, por ejemplo, con agua de sal, y ocurrir que no hubo precipitación en 17 días. Es decir, cuando ya teníamos las moléculas totalmente reestructuradas, en el recipiente que no estaba dentro de la pirámide teníamos todavía muchísima agua, en el que estaba dentro de la pirámide ya teníamos poca, pero medíamos con un salímetro, digamos con un baumé, medíamos la salinidad, y resulta que no encontrábamos la sal ni en el fondo, ni arriba, ni a los costados. Estaba en el centro del vaso. Son fenómenos muy, muy curiosos que sabemos por qué ocurren, algunos todavía no lo tenemos claro, pero todos estos fenómenos hacen que en un organismo, si traslada este fenómeno a la célula tiene un proceso que se llama sol-gel, sólido gelatinoso. Es decir, una especie de latido químico que tienen nuestras células, el citoplasma, por la precipitación de esos coloides, que dura unos 3 minutos más o menos, 3 minutos y medio, tenemos un estado en que es casi sólido, casi gelatinoso, casi sólido, casi gelatinoso. En la pirámide este fenómeno tarda más de media hora, hasta 50 minutos, con lo cual estamos reduciendo también las posibilidades que esa célula sea dañada por rayos cósmicos, porque sabemos que los rayos cósmicos tienen una incidencia sobre los cromosomas, sobre el ADN, justo en el momento crítico de cambio, que es la mayor parte del tiempo en la célula. Podríamos hablar de rayos cósmicos en la investigación de las pirámides. Sí, sí, por supuesto. Ariel, que tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Fíjate qué rápido pasa el tiempo, pero antes una pregunta. Supongo que tú, cuando fuiste a Egipto, viste muchas reacciones en las personas que entraron dentro de la Gran Pirámide. Yo he visto muchísimas de ellas, pero me llama la atención aquellas personas que entran, están tan solo unos segundos, porque no pueden aguantar, no saben el qué, no saben definir qué, la presión, una ansiedad de repente, y tienen que salir. ¿Cómo podría traducirse eso? Yo creo que la mayor parte de las personas que tienen alguna tendencia a la claustrofobia... No, pero no es claustrofobia. O tienen una hipersensibilidad, pero tienen miedo, están notando que algo les ocurre... Se amplifica. Pero como se les amplifica aquella sensación, si tienen miedo van a salir corriendo porque huyen de lo desconocido. Pero la persona que no tiene miedo... ¿Y vómitos? También he visto personas que han salido... Sí, personas que pueden estar intoxicadas. La Gran Pirámide funciona, prácticamente todas las de Giza todavía funcionan, entonces hay una purga rápida de radicales. Te digo más, si no existiera la cámara del caos, sería imposible entrar, porque la cámara del caos cumple una función de ralentización de los efectos. La cámara del caos en realidad la hicieron para que la pirámide funcione, pero con una velocidad tal que se podía regular además. Nosotros, para poder hacer la casa, diseñar la casa piramidal y evitar que, por ejemplo, tengamos que decirle a la visita, muy bien, bienvenido, adelante, pase al fondo a la derecha, porque podrían haber esas reacciones en una pirámide de más de 6 metros y cerrada para colmo potente, tiene que tener una cámara equivalente a la cámara del caos y que se pueda regular, porque de lo contrario la purga de radicales libres de golpe del estómago produce que el cerebro dice, ¿qué pasó? Cambió la química del estómago. Esto es muy bueno, pero el cerebro no lo sabe y se defiende. El cerebro y otras cosas, porque no sería la primera vez que yo me encuentro en el canal ascendente alguien bajando rápido, sujetándose cierta parte del cuerpo. Un baño, porque es que me voy, ¿no? O sea, produce... Las personas que están intoxicadas con distintas cosas van a tener normalmente ese tipo de reacción. Nuestro segundo alto en el camino, regresamos ya en la parte en la que ustedes pueden participar si así lo desean. Hasta ahora mismo.
Continuamos en directo ya en la última parte del programa, que si usted lo desea puede participar a partir de este instante. Muchísimos amigos, muchísimos de verdad, de toda Andalucía, los que siguen este programa, incluso ya en toda España, porque, bueno, es cierto, Gabriel, que no es porque lo diga yo, pero es que se han hecho famosos nuestros viajes, de verdad, ya tienen vida propia, ¿no? Y lo pasamos tan bien, se crea tal ambiente en nuestros viajes a Egipto que este año vamos a tener toda una sorpresa. Yo espero y deseo de verdad tenerte en un viaje este verano, Gabriel, porque además me has ofrecido la posibilidad de que tú mismo puedas impartir un curso en todo este periplo del viaje de piramidología, ¿verdad? Sí, estaría encantado de hacerlo. Tenemos muchos amigos que están esperando la oportunidad de poder aprender piramidología y los enfoques de la piramidología y de la neoarqueología de la piramidología hay en el mejor sitio del mundo para hacerlo, que en el Cairo. Desde luego. Quizá en Saqqara también, en Meidum. Y en los cruceros también, que... Bueno, ahí más bien hablaremos de diversión y de guitarra y de canto. Así que... Espero que sea así, Gabriel, este verano. En fin, que dentro de muy poquito, dentro de muy poquitas fechas, pues tendremos toda la información de esos fantásticos viajes del verano para Egipto. Vamos a dar nuestra página web, en ella toda la información de este programa, así como sus actividades complementarias. www.luismarianofernandez.com. Vamos a volver a decir esa página web por si ustedes tienen la curiosidad, la inquietud y, ¿por qué no? Ahora hablamos de lo que puede costar una casa pirámide. A lo mejor hay algún amigo que se quiera hacer una casa pirámide. www.piramicasa.com www.piramicasa.com, que por cierto, Gabriel, lo suyo es comprar un terreno, ¿verdad? Y hacerse ahí una casa, supongo que las habrá de varios tamaños, ¿no? Bueno, sí, pero tenemos un estándar de casa propiamente por cuestiones antropométricas. También descubrimos que luego de haber hecho un estudio bastante cuidadoso de esto, con una base de 9,74 metros, en las aldeas de Seliwang, en la India, en la China, perdón, la gente vive en casas piramidales perfectamente orientadas y tienen 9,63, o sea, anduvimos ahí con 11 centímetros de diferencia entre el diseño de ellos, sí, ancestral, o sea, un tipo de casa piramidal, de choza piramidal, sí, perfecta, que tiene exactamente las proporciones de la misma, de esta proporción, la proporción Al-Raum, la de la Gran Pirámide, en China, y es una aldea donde vive gente desde hace miles de años y ellos no saben mucho, ellos solo saben de que tienen que hacer las casas así porque es así como se vive bien. Vamos a dar nuestro email, nos acaba de llegar uno, es una consulta que te quiere hacer un telespectador. Nuestro email, misenigmasfavoritos@arrakis.es, ya esa vía de contacto está abierta por si usted desea hacerlo así. Nuestro teléfono para participar ahora en directo, 952 56 44 61, 952 56 44 61. Tenemos un amigo del público que también te quiere preguntar algo, pero leo el email, dice así, al invitado: ¿cree usted que el poder de curación de las pirámides guarda relación con las teorías del escrito de Zecharia Sitchin acerca de su origen extraterrestre? Qué interesante pregunta. Sitchin se refiere a esos extraterrestres como los Anunnaki, los gigantes del Génesis, libro de la Biblia, que algunos incluso habrían vivido varios cientos de años. Si el origen de las pirámides es extraterrestre, ¿habrían sido concebidas en parte para retrasar el envejecimiento y por tanto la muerte en relación a los vivos y para prolongar la conservación de los cuerpos en relación a los muertos? Espero que las preguntas resulten del interés del invitado y de todos los presentes. Ya lo creo, con estas preguntas podríamos hacer otro programa. Sí, la verdad que sí. Bueno, respecto a los Anunnakis y Zecharia Sitchin, me parece que todo eso forma parte de una moda que se tiene de que si no se sabe argumentar y elaborar una novela de ciencia ficción buena, se presenta todo un rollo de interpretaciones religiosas, ancestrales y tal, se las presenta como que es así, ¿no? Pero que no tiene ninguna base, no tiene base científica, no tiene base arqueológica real, no tiene base antropológica real. Y no creo que las pirámides las hayan hecho extraterrestres. Creo que las grandes pirámides, tanto en México como en China, como en Egipto, las hicieron terrestres de civilizaciones anteriores a las que nosotros, de las que nosotros tenemos una idea. La Atlántida.
la Atlántida o inclusive anteriores, es decir, antes de lo que nosotros conocemos como historia escrita, había gente. Ya tenemos en Atapuerca las demostraciones bien claras de que el hombre hace muchísimo más tiempo que está aquí en la superficie terrestre. Nuestro buen amigo Juan José Rosa lo tiene, nos ha traído, fíjate qué curioso, una publicación de la revista muy interesante de un antiguo pueblo en Turquía, la primera ciudad neolítica, 7000 años antes de Cristo, o sea, anterior incluso a Egipto, oficialmente, ¿vale? Pero continuamente se siguen generando noticias, claro, de hallazgos arqueológicos. Si ahí ya tienes que estar retrasando la historia en 2000 años, en la parte extrema de la ortodoxia, y sin embargo hay muchos ortodoxos y muy ortodoxos que ya están afirmando que el hombre hace más de 1 millón de años que está sobre la tierra, por lo menos el Homo sapiens. Primera ciudad neolítica, el asentamiento de Catalhuyuk en Turquía, cuyos restos más antiguos datan de 7500 a.C., llegó a tener 5000 habitantes en su momento de apogeo, antes de la llegada de los indoeuropeos. Qué interesante. Y cuando hablamos de los indoeuropeos nos estamos refiriendo a cosas que, si nos guiamos por lo que ellos mismos han escrito, estamos hablando de milenios, pero muchos milenios. Bueno, pregunta ya para terminar la consulta del telespectador que nos manda este email. Dice, si el origen de las pirámides es extraterrestre, que tú has dicho que no, por tu parte, habrían sido concebidas en parte para retrasar el envejecimiento y por tanto la muerte en relación a los vivos. Eso sí que lo han utilizado. Te voy a decir más. Y para prolongar la conservación de los cuerpos. Exactamente, y a eso voy. No solamente lo que conocemos de los efectos piramidales, lisa y llanamente efecto piramidal. Si vamos a las 3 pirámides de la reina, Etesferes, Meretite y Enuchen, sí, las 3 pequeñas pirámides que están al lado de la grande, nos encontramos con que el fondo, es decir, la cámara, no es otra cosa que una cámara hiperbárica. Por columna de agua, porque además está... Vamos, que yo vi eso y dije, aquí hubo agua. Aquí no metieron cofres, aquí no metieron féretros. Aquí esto eran bañeras, grandes bañeras. Tanques, para bañarse, vamos, para que haya agua. Evidentemente hay marcas de movimiento de agua ahí. Pues los arqueólogos dirán, no, que son filtraciones del agua que ha llovido. Bueno, no ha llovido mucho, que se diga en Egipto, para que llegue a 10 metros de profundidad un chorro de agua constante, y ¿no? el templo de la Esfinge, la roca, que ha habido antes sí, pero que si vamos a ese tema de que esa es agua que se filtró de arriba, entonces ya con más razón todavía estamos hablando de que esas pequeñas pirámides en Giza están construidas hace 20.000 años, claro, y no 4.000 o 5.000. Entonces, cuando yo observo esto, luego consulto con los físicos, digo, pero si esto, aquí tenemos una columna de agua de más de 40 metros, entonces, pues, esas 3 pirámides son cámaras hiperbáricas. Ahí se podía permanecer en una especie de sifón a 4 atmósferas. Lo único que había que hacer era llenarlo de agua. Y no se podía morir ahogado uno, porque como se forma un sifón, ya llega un momento que no puede entrar más agua, pero te queda un espacio de aire comprimido donde ya sabemos que las cámaras hiperbáricas, bueno, lo están sabiendo los médicos ahora las utilidades que tienen. Gabriel, vamos a recibir una llamada que tenemos de un telespectador, recibimos una consulta del público y luego te quiero preguntar yo acerca del sonido que se produce dentro de la cámara del rey, que creo que es interesantísimo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Rubén. Rubén, adelante. Vamos a ver, yo creo que el tema de las pirámides encierra una cantidad de misterios impresionante. La exposición me ha parecido muy brillante, llena de términos científicos muy bien utilizados, pero la verdad es que yo soy bastante escéptico. Me imagino que todo aquello de lo que está hablando, de eliminación de radicales libres, de bacterias patógenas y todo esto, siendo así deberá estar publicado por revistas científicas y habrán estudios científicos que me gustaría saber dónde están para poderlos curiosear. Eso es todo. Gracias, Rubén. Gracias. Buenas noches, gracias por participar. Bueno, lo que dice Rubén es lógico, de sentido común. En primer lugar, que siga siendo escéptico Rubén, porque yo prefiero los escépticos que los perros. Sí, ni creyentes ni nihilistas, que son los dos extremos, ¿no? El escéptico es el que dice yo no creo nada, pero investigo. Entonces, pues las publicaciones las puede ver, por ejemplo, en nuestra página web, piramicasa.com. puede acceder a una serie de certificaciones oficiales que están dadas por el gobierno de Cuba, es decir, por el Ministerio de Salud en Cuba. Como es un país donde no tienen injerencia prácticamente la industria farmacopea,
pues ahí tienen que utilizar lo que funciona. Y como no tienen las limitaciones que produce el mercado, en este sentido, en el área de salud, pues ahí es donde ha prosperado la piramidología, con fines terapéuticos. Ahora ya la están usando médicos de diversas partes del mundo. Ahora, para que salga en una revista como la muy interesante, o como la National Geographic, u otras que son ortodoxas y que responden a una serie de intereses económicos, va a ser difícil. Como todas las cosas. Es decir, tengan en cuenta que el teléfono se conocía 100 años antes de que la gente se enterara de que existe el teléfono. Les recuerdo que, por ejemplo, en 1815, Ernest Grunwald en Argentina y luego en Brasil, porque de Argentina lo echaron por brujo, y estamos hablando de 1815, la época en que Argentina se estaba independizando de España. Bueno, sí, pero lo que se puede decir es que efectivamente ya estaba utilizando molinos para generar electricidad, y además con aspas que de alguna manera juntaban y aprovechaban la luz del sol. Es decir, estaba generando energía eólica y solar en 1815. Lógicamente aparecieron estos que muchas veces se dicen escépticos y no lo son, nihilistas, y lo condenaron y lo persiguieron y tal. Este hombre tuvo que volver a Alemania, finalmente, después de recorrer Argentina y Brasil con estos inventos. Y luego, las publicaciones importantes, por el hecho de que tengan un gran prestigio en el mercado, no significa que tengan validez alguna. Es decir, un hecho concreto que este amigo, como cualquiera de ustedes, cualquiera puede comprobar por sí mismos, con una pirámide inclusive de cartón, no hace falta gastar mucho, con cartón que se saca de la basura. A esto, si lo envuelven con papel de aluminio, van a tener mejor efecto. Pueden hacer sus pruebas, y un solo hecho que uno puede verificar, como lo verifiqué yo a mis 14 años, siendo prácticamente un niño, vale más que todo lo que me digan todas las revistas del mundo. Gabriel, lo que está claro es que a la pregunta de Rubén y este amigo telespectador que nos acaba de llamar, es que efectivamente revistas prestigiosas científicas no han publicado, y creo que de momento no lo van a hacer, toda la información que nos está dando Gabriel. Los academicistas y científicos opinan así. Y además hay un término que desde, sobre todo en internet, los egiptólogos, los egiptólogos y arqueólogos os han acuñado a los piramidólogos, los piramidiotas, ¿no? Exactamente. Fíjate cómo va una revista científica, pues un poco a confirmar, ¿no?, a publicar este tipo de trabajos. Recibimos una consulta de nuestro amigo del público. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es David. David, adelante. Sí, mi pregunta es la siguiente. Bueno, tiene varios apartados. Si la naturaleza de ese campo magnético que usted dice que se crea dentro de la... Bueno, que se crea, a mi entendimiento, no se crea un campo magnético dentro de la pirámide, sino que el propio campo magnético terrestre de alguna forma se distribuye dentro de la pirámide. ¿Por qué tiene que ser ese material un material paramagnético y no un material ferromagnético que intensificaría más el campo? Buena pregunta. ¿Cómo está distribuido el campo magnético dentro de la pirámide para que pueda reestructurar la materia orgánica? ¿Y por qué tiene que ser, mi pregunta fundamental, por qué tienen que ser materiales paramagnéticos? ¿Qué explicación científica tiene eso? Y si de lo que se trata es de un campo magnético intenso, se podría crear con cualquier herramienta científica, en un tendido eléctrico o algo similar. Gracias. Gracias. Qué buenas preguntas también. Bien, muy bien. Bueno, vamos en orden. La primera pregunta es por qué tiene que ser paramagnético y no un diamagnético o un ferromagnético. Entrar en la explicación física de las calidades y de las cualidades y efectos de cada campo, paramagnético, diamagnético, ferromagnético, necesitaría un pizarrón. No es una pregunta que se pueda contestar así en 2 palabras. Pero sí te puedo decir, para sintetizarlo y para que quede en la conciencia de la gente, lo que ocurre, lo que me ocurrió a mí con una pirámide, porque he hecho con toda clase de materiales, claro, lo que me ocurrió con una pirámide de cobre, que lógicamente en ese tiempo mi padre me ayudaba con los experimentos y tal. Mi padre se asustó, no quiso saber nunca más nada, porque en una pirámide de cobre lo que hicimos fue experimentar con plantas, antes de empezar con ningún animalito o con nosotros o tal, plantas, ¿no? Y lo que conseguimos fue que una begonia rex, sus preciosas hojas se retorcieran, salieran unas especies de tumores dentro de la hoja, o sea, una alteración
en la biología de la planta. No volvimos a tocar el cobre, con mi padre, ¿no? Yo lo seguí usando, seguí haciendo experimentos, seguí tratando cosas para observar que siempre la materia viva es afectada negativamente, destructivamente por el cobre. Es decir, tenemos un campo que es demasiado intenso. Posiblemente algún día vamos a fabricar pirámides de cobre, pero no las vamos a fabricar para tratar a nadie y nos vamos a mantener bastante lejos de ella, como en algún momento se mantenía muy lejos la gente de las pirámides de Teotihuacán, que no las usaban originalmente sino para producir electricidad, no como elemento terapéutico. Por lo tanto, les aclaro que la Avenida de los Muertos, que transcurre a lo largo de casi 2 kilómetros desde la pirámide de la Luna hasta el otro extremo, hasta el templo de Quetzalcóatl, se llamaba la Avenida de los Muertos porque aún cuando llegaron los primeros exploradores y hasta que el primer obispo de México, Zumárraga, mandara a quitar una pieza fundamental, un tótem, de encima de la pirámide del Sol, aquello funcionaba, y cuando habían tormentas eléctricas había gente que moría fulminada ahí en esa avenida, porque todavía aquel circuito eléctrico estaba más o menos funcionando. Qué curioso. Eso está escrito en unos documentos mexicanos de los anales de la historia mexicana que le dieron al ingeniero Alberto Muller. Él lo solicitó, eran 5.000 folios, porque había hecho toda la maqueta y aquello no le terminaba de funcionar, le faltaba algo. Cuando le dieron esos documentos, ahí se dio cuenta de lo que le faltaba. Era la pieza, el tótem, que mandó a quitar este obispo para que se dejen de ocurrir aquellas brujerías y cosas de herejía y cosas raras que pasaban. Tenemos bueno, has contestado... Perdón, sí. Tampoco hay que usar ferromagnéticas, porque no hemos notado en la ferromagnética este tipo de distorsiones. Pero te doy un ejemplo. Tú te metes dentro de una pirámide de hierro o de acero, el dolor de cabeza que te vas a agarrar, no vas a querer saber más nada con las pirámides. Es decir, tiene efectos, funciona, pero no son efectos armónicos, no son efectos benéficos para la biología. Aquello que sea diamagnético como el cobre o ferromagnético como el hierro o como el zinc. Tenemos un email de una telespectadora, se llama Susana, y dice: buenas noches, me encanta tu programa, Luis Mariano, y este me parece muy interesante por lo original y novedoso. Mi pregunta para el invitado es: normales y corrientes, con casa y mobiliario estándar, ¿cómo podemos usar la pirámide para conseguir algún beneficio saludable? Muchas gracias y que tengas un feliz año. Bueno, yo he fabricado pirámides de toda clase. Gasté bastante tiempo en analizar a ver cómo podía hacer para dar esto al público, para que la gente pudiera usarlo. De hecho, después de haberte curado un reuma como el que yo tenía a los 24 años, donde no servía más para nada, y fue muy rápido, y también fue muy rápida la curación, porque hay una proporción entre el tiempo de la cronicidad de una enfermedad y el tiempo de recuperación, ¿no? Entonces, pues yo no pensaba dedicarme a hacer un negocio con esto. Es decir, anduve 10 años con una caja así de discos buscando a alguien que tuviera dinero o ganas de tenerlo y hacer negocio con ello. Yo no pretendía lucrar. Yo me he ganado la vida con el arte, pintando cuadros y cantando, básicamente, y lo he pasado muy bien y muy divertido, ganando todo lo que necesitaba para pagarme mis estudios, mis carreras, mis viajes, mis deportes, mis aventuras y todo. Entonces, y trabajando con minerales también, que dejan bastantes pelas, ¿no? Pero llegó un momento en que me di cuenta en que si yo no hacía esto yo mismo, no lo iba a hacer nadie, porque no me encontré una persona que tuviera el conocimiento completo, el amor al tema de las pirámides, que hubiera experimentado en sí mismo los beneficios como para saber lo que hay entre manos. Y bueno, finalmente hace 2 años tuve que dejar otras actividades que me encantan y las hago cuando puedo, y entre mis amigos, pero ya tuve que dejar profesionalmente las otras actividades para dedicarme a fabricar pirámides. Y entonces tuve que poner a funcionar ingeniería, tuve que contratar distintos tipos de cosas, hacer matricería industrial y tal. Y la mejor manera de aprovechar, si no es en una casa, que todavía de hecho no vivo en una casa piramidal, estamos por empezar las primeras ahora en Alicante. ¿Hay en España ya algunas hechas? No, aquí en España todavía estamos ahí en inicios. Empezamos muy ya dentro de poquito. También hemos ocupado mucho tiempo buscando el lugar adecuado y lo hemos encontrado. Ajá. Es en la provincia de Alicante, donde vamos a empezar. Pero se pueden hacer en cualquier sitio, ¿no? Pero digamos que si no quieres o no puedes cambiar de casa, sí puedes cambiar de cama. Es decir, hace falta
nada más que cambiar la cama, cuestión de que quepa en el dormitorio, y ya tienes 8 horas de utilización de una pirámide, con lo cual ya, si estás sano, pues no vas a notar muchas cosas. Vas a dormir a lo mejor un poco más. Si no llevas nada de estrés, a lo mejor vas a dormir menos, vas a estar más vital. ¿Y la activación de los sueños? ¿Se activan los sueños? Lo que ocurre es que al mejorar la actividad cerebral tenemos mayor conciencia onírica, es decir, funciona mejor la memoria aun que estemos dormidos, por lo tanto vamos a poder recordar los sueños. Dos últimas preguntas antes de acabar el programa. Gabriel, te decía lo del sonido dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Es impresionante, ¿verdad? Cuando entramos ahí, esa reverberación. Si utilizaron agua para algún tipo de ritual ahí dentro, el sonido también fue importante, ¿verdad? Sí, importantísimo. Pero más que en la Gran Pirámide, el sonido evidentemente ha tenido un papel fundamental en la pirámide escalonada, en la de Djoser. En el complejo de Djoser tenemos en todo el costado unas cámaras de sonido que son espectaculares. Ir a Egipto y no hacer unos experimentos ahí en nuestro próximo viaje haremos unos experimentos ahí, pero hay que tomarse un día entero, porque aquello es alucinante. Y podemos ver tanto ahí como ciertamente dentro de la Gran Pirámide, en la Cámara del Rey, que la tendencia a las notas que emitimos, la tendencia es al fa sostenido. Es decir, en el oído, en la música como en las notas, hay una física, ¿no? En la física es estricta. Digamos que 440 hercios se le da en la escala natural, vale, punto. Y ahí nos quedamos como que 1 más 1 es 2. Pero no es así. Yo he cantado toda la vida. No sé solfeo, vamos, no soy un músico. He cantado toda la vida, tengo muy buen oído musical. Y sé cuando me están cantando un la o un fa, y cuando estoy mirando en un aparatito que tengo 440 hercios y tengo un fa sostenido aquí en el oído, es que está ocurriendo algo. Eso solamente ocurre con algunas piezas de Mozart, con alguna que otra de Beethoven, y sí ocurre con muchas piezas de Bach, pero en las catedrales. Es decir, encontramos en algunos sitios de la Gran Pirámide, en Djoser y en las catedrales, no sé si en todas, hemos probado en un par nada más, pero un efecto muy curioso que en mi libro justamente he puesto un capítulo que se llama... bueno, no importa. En fa sostenido, o sea, el tema es el fa sostenido en 440 hercios y es apasionante. Daremos cuenta cuando este libro salga publicado, daremos cuenta y la noticia aquí en este programa. Yo quiero hacerte una última confidencia, si se puede llamar así, porque esta idea me viene ya hace muchos años. ¿Qué pasaría, Gabriel, si uno concibe a un hijo dentro de la Gran Pirámide? Mira, estamos justamente con un próximo doctor. No quiero hablar mucho de ello porque el chico está a punto de sacar su doctorado en medicina. Hace 4 años es médico, pero es investigador y está a punto de sacar el doctorado en medicina justamente con ese tema. Es decir, la influencia del medio energético en la concepción, en la genética, en todo el desarrollo genético. No se refiere estrictamente al nacer un hijo, pero hay un capítulo que abarca el lugar, el cómo, el dónde y el cuándo para la concepción. Y justamente una parte que es la que yo le estoy ayudando a completar es la teoría de qué pasaría en la pirámide. De hecho, hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención en Egipto. Lo que pasa es que como no tengo material aquí para mostrarlo, decirlo, mira, esto es así, pues hay una relación tremenda. Evidentemente, en algún momento los egipcios utilizaron las pirámides justamente para concebir, en ese sentido, o para concebir, o para que la mujer permanezca un tiempo en esas condiciones. Te voy a decir más. La casa del arquitecto Tony Licata en Florida, ya esta gente no quiere saber más nada, no quiere recibir a nadie en la casa de... Está cerrado al público, no hay posibilidad ya de acceder, pero mucho tiempo estuvieron siendo reporteados y tal. Los hijos de sus 2 hijas y de sus 2 nueras han nacido en esa casa. Han llevado el embarazo, lo han llevado en esa casa piramidal, una de las primeras casas piramidales bien construidas. Pues esos niños, hasta los 10 años, yo mantuve contacto con ellos, hasta los 10 años del nieto mayor, no han sabido jamás lo que es una enfermedad. Ni una enfermedad jamás. Esto abre una cantidad de
En fin, yo lo veo interesantísimo. Gabriel, que ha sido un placer que estés con nosotros esta noche, que hayas visitado este programa, no será la última vez, para que nos ilustres con tus conocimientos. Debes un poco no hablar tanto de ciencia, porque nos perdemos muchas veces en los conceptos de formación profesional, yo lo sé, pero que ha sido un auténtico placer. Espero que la próxima que nos veamos sea en Egipto, compartiendo tus conocimientos. Te brindamos este fuerte aplauso de despedida. Gracias, Gabriel. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes emplazarles para la semana que viene. Tenemos un programa muy especial en formato de mesa redonda. Estarán con nosotros varios invitados e invitadas. Será el día pre-Valentín, el día 13 de febrero. Y cómo no, vamos a hablar de Reiki, que es muy interesante. Es un tema que hemos abordado ya en varias ocasiones en este programa. Del amor, que es el misterio quizá más grande que hay. Y de las parejas. Ahí que vamos a analizar esa situación, toda esa cuestión, la semana que viene con varios invitados. Mesa redonda, aquí en Mis Cinemas Favoritos. Un abrazo muy fuerte del equipo que hace posible este programa. Que sean felices. Buenas noches.